Buenas, mi nombre es Marian Oliva. Mi grupo, el cual está conformado por Angélica Benítez, Laura Hernández y Sandra Soto, vamos a sustentarle el tema de edema cerebral. Esta presentación fue asesorada por el docente Jorge Luis Herrera. Y bueno, de manera introductoria, podemos decir que el edema cerebral es un padecimiento muy frecuente en lo que es nuestra práctica clínica. Esto lo vamos a ver reflejado más que todo en lo que son los pacientes que llegan o pacientes críticos que tengan algún daño cerebral agudo, lo que va a originar de una u otra forma una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la anatomía y la fisiología del cerebro. Como bien sabemos, el cerebro es ocupa la mayor parte del encéfalo humano y esto nos va a permitir es la percepción sensorial, lo que son a controlar nuestras acciones motoras voluntarias. Como podemos observar aquí en la imagen, el cerebro consta de dos hemisferios, el hemisferio derecho e izquierdo. El derecho va a controlar la parte izquierda del cuerpo y el izquierdo va a controlar la mitad del cuerpo, es la mitad derecha del cuerpo humano. Estos dos están separados por lo que es un surco profundo, como lo podemos observar aquí. Este surco profundo va a ser llamado fisura longitudinal y cada uno de estos hemisferios van a contener pliegues, los cuales van a ser llamados giros y van a estar separados a su vez por surcos o fisuras. El cerebro, como lo podemos observar aquí, tiene 4 lóbulos principales. Encontramos el lóbulo frontal asociado con las funciones motoras, la planeación, la motivación. Encontramos el lóbulo parietal, que es el que está relacionado más que todo con lo que es las funciones sensoriales, como lo son el tacto, el estiramiento, la temperatura, el dolor. El lóbulo temporal, que está asociado más que todo con lo que es la audición, el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Y el occipital, que es el centro de procesamiento visual. Bueno, el cerebro a su vez está formado por ciertas sustancias. Encontramos la sustancia gris periférica y encontramos la sustancia blanca central. La corteza cerebral pues es un manto de sustancia gris, lo que va a cubrir toda la superficie exterior de los hemisferios cerebrales. Y esta está más que todo compuesta por lo que son somas y cuerpos neuronales. Y estos pues no van a contener mielina, a diferencia de la sustancia blanca, que es una masa que tiene fibras nerviosas mielinizadas, y esto lo que va a contener son un grupo de axones que lo que va a permitir es el paso de información de una neurona a otra. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un fluido que va a estar contenido en lo que es la médula espinal y el encéfalo. Esto pues, se podría decir que es el líquido más limpio o más estéril de nuestro cuerpo y se va a producir en lo que son los plexos coroideos. Esto es un proceso que más adelante les voy a explicar. Pues se puede decir que tiene ciertas características. Este líquido tiene aspecto claro, incoloro, tiene un volumen de 150 mililitros en total, tiene una velocidad de producción de 0,5 mililitros por minuto, tiene una presión de 60 a 150 milímetros de mercurio. Y en este punto, la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo va a tener un nombre clínico, un nombre médico. Y se va a decir que la presencia de proteínas en cefalorraquídeo se denomina proteinorraquia. Entonces, la proteinorraquia normal en este caso sería de 15 a 45 miligramos por decilitro. Al igual que la glucosa, nos referiríamos a la presencia de glucosa en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, a la glucorraquia. Y el valor normal en este caso es de 50 a 85 miligramos por decilitro. El cloro de 120 a 130 mini equivalentes por mililitro. Y como podemos observar, las células aquí son muy pocas, están de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. Y encontramos mayor cantidad de células en el líquido cefalorraquídeo cuando ya estamos frente a una enfermedad. Ahora bien, ¿cómo va a transitar el líquido cefalorraquídeo? Este líquido va a transitar a través de un sistema llamado sistema ventricular. Este sistema ventricular a su vez está conformado por 4 cavidades. Estas 4 cavidades la conforman dos ventrículos, los ventrículos laterales, que tienen forma de C y tienen una cola, como lo podemos observar aquí. Además de eso, tiene unos agujeros llamados agujeros de Morrow, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, que van a permitir comunicarse con esta tercera cavidad que observamos aquí, o ventrículo, que está dentro de las estructuras del diencéfalo. Este va a continuar o se continúa por un conducto hacia abajo
que se le va a llamar conducto de Silvio o acueducto de Silvio. Y este va a atravesar el mesencéfalo y va a conectar con lo que es el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo va a tener dos vías. Va a tener una vía que va dentro de la médula espinal a través del canal ependimario tiene tres agujeros que van a conectar con lo que es el espacio subaracnoideo. Tiene dos agujeros de Lusca, uno izquierdo y uno derecho, y tiene otro agujero que es el agujero de Magendie, que está en la línea media posterior de este cuarto ventrículo, y lo va a pasar y de igual forma al espacio subaracnoideo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido cefalorraquídeo se va a producir en lo que son los plexos corideos. Estos plexos corideos se van a encontrar en lo que son los ventrículos laterales y van a formar, están formadas de células ependimarias, las cuales van a filtrar de la sangre que llega a través la sangre que llega al encéfalo a través de las arterias, ciertos elementos, más que todo lo que es la parte líquida. Así, de esta forma van a llevar a cabo este fluido o este líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ya una vez formado van a pasar por todas esas estructuras o ventrículos que acabamos de ver. Van a pasar de los ventrículos laterales a través del agujero de Morrow al tercer ventrículo, donde se va a producir la mayor cantidad de este líquido cefalorraquídeo, porque también hay presencia de plexos coroideos. Y de allí va a descender hasta el cuarto ventrículo y uno va a pasar lo que es la médula espinal, y los otros dos agujeros laterales van a llevar el líquido cefalorraquídeo a lo que es el sistema nervioso central. Y bueno, ya una vez haber rodeado todo ese sistema nervioso, se va a reabsorber. Se va a resolver a través de unas vellosidades aracnoideas que se van a encontrar en lo que es el seno sagital superior, y lo van a llevar al sistema nervioso, y de allí van a llegar a lo que es el corazón o al fluido del corazón. El líquido cefalorraquídeo también va a tener ciertas funciones, como un amortiguador, va a servir como colchón de agua para lo que es el encéfalo y la médula espinal, como un espacio para las transmisiones sinápticas, ya que a través de este van a ser capaces de atravesar los neurotransmisores y se pueden conectar una neurona con otra. Nutre el sistema nervioso central e incluso puede eliminar metabolitos que ya no son necesarios para este mismo sistema nervioso central. Algo muy importante es que va a servir como reserva y ayuda para que no haya un aumento de la presión intracraneana cuando haya presencia de un tumor o de un hematoma dentro del cráneo. Y algo a destacar también, y es muy importante, que aunque la presión intracraneana aumente, el líquido cefalorraquídeo se va a seguir produciendo. Es decir, que esa producción no va a depender de la presión que haya en el cerebro. Bueno, ¿a qué hace referencia esta presión intracraneana o PIC? Es el resultado dinámico entre lo que es el contenido y el cráneo. Acá hace referencia al contenido, al parénquima cerebral, al líquido cefalorraquídeo y a la sangre. Ya puede ser la sangre venosa o la sangre arterial. Pues como bien sabemos, el cráneo es inexpansible y el líquido cefalorraquídeo es un fluido, es decir, que en este punto se va a formar un sistema hidrostático cerrado, es decir, que va a tener una presión atmosférica positiva. Y de una u otra forma, el aumento de los volúmenes dentro del cráneo van a estar reflejados en lo que es el aumento de la presión intracraneal. Y bueno, la presión intracraneal normal entonces va a ser de 5 a 15 milímetros de mercurio. Y en este punto tenemos que entender una teoría muy importante, es la teoría de Monroe-Kelly. La teoría de Monroe-Kelly nos dice que al haber un volumen total intracraneal constante, si hay una alteración, hay un cambio en alguno de esos 4 elementos, los otros elementos deben compensarlo. Y bueno, esto lo vamos a entender mejor en lo que son estas imágenes.
En la imagen A vamos a observar o estamos observando lo que es un estado natural, un estado normal de la persona, tiene sus 4 componentes y ahí más o menos podemos observar el porcentaje que tiene cada uno de ellos en cuanto a su volumen en el cráneo. En la imagen B, sin embargo, estamos viendo una persona que está llevando a cabo un crecimiento, una masa, de un hematoma o de un tumor. Y bueno, recordando las leyes de la física, nos dice que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Y en este caso, como el área es constante y el tumor ejerce una fuerza sobre esa área, va a haber un aumento de presión intracraneal. Y pues en este punto, en la imagen B, estamos viendo un estadio compensatorio. ¿Por qué? Porque en este punto se va a aumentar lo que es el retorno venoso y va a aumentar lo que es ese desviamiento del líquido cefalorraquídeo a la médula espinal y no al espacio subaracnoideo. Es decir, lo que hacen estos mecanismos compensatorios es disminuir la presión intracraneana, ¿cómo? Disminuyendo el volumen de la cavidad endocraneana. Pero ¿qué pasa? Como podemos observar en la tercera imagen, en la imagen C, ¿qué pasa cuando ese tumor sigue creciendo? Pues va a haber un punto en el que esos mecanismos compensatorios ya no van a servir, ya no se puede desviar más el líquido cefalorraquídeo y mucho menos el retorno venoso. Entonces, es en este punto donde el paciente va a comenzar con las manifestaciones clínicas. Con esta fórmula nosotros podemos obtener lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a utilizar lo que es la presión arterial media menos la presión intracraneal entre la resistencia de los vasos cerebrales. Sin embargo, esta fórmula casi no se utiliza en la parte práctica o clínica porque es muy compleja. Debido a su alta complejidad, mejor se utiliza o es más utilizada lo que es la presión de perfusión cerebral y esta se va a obtener a través de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. La presión intracraneal cabe resaltar que se va a valorar a través de un catéter intraventricular. Este es un procedimiento que más adelante mis compañeras les van a explicar. Entonces, ¿qué nos va a representar esta fórmula? Nos va a representar la presión de perfusión cerebral, representándonos más que todo lo que es el conducto del flujo sanguíneo, del oxígeno y de la entrega metabólica. Entonces, en este punto, supongamos que tenemos un paciente con una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio y una presión intracraneal de 35 milímetros de mercurio. Nos va a dar como resultado una presión de perfusión cerebral de 60 milímetros de mercurio. Recordando que los valores normales son de 60 a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, una afectación, una complicación de esa presión de perfusión cerebral sería cuando estamos frente a un daño isquémico. Vamos a tener un valor de 40 a 45 milímetros de mercurio. Como por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene 80 milímetros de mercurio de presión arterial media y 40 de presión intracraneal. Es decir, nos va a dar un valor de 40 milímetros de mercurio en la presión de perfusión tisular. Es decir, estamos frente a un daño isquémico. Entonces se define como edema cerebral lo que es la acumulación anormal de agua y de sólido en el parénquima encefálico. Esta normalidad se ve reflejada en lo que es un aumento del porcentaje del volumen que ocupa en el espacio intracraneal. Es decir, este va a sobrepasar lo que es un 80%. Encontramos varios tipos de edema cerebral, más que todo se ve desde su punto de vista fisiopatológico. Encontramos el citotóxico que se va a generar a consecuencia de esa falla de transporte activo en la membrana neuronal, lo que condiciona a un aumento de esa agua intracelular. El vasogénico que va a suceder o va a existir como consecuencia de la pérdida de la continuidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, de aquí se da el paso de agua. Y el intersticial se va a generar cuando existe un aumento de la presión hidrostática capilar, en donde se da una fuga de líquido al intersticio.
Muy buenos días a todos los compañeros y docentes presentes. Mi nombre es Angélica Benítez y voy a continuar con mi seminario. A manera de síntesis, ya sabemos que el edema cerebral es la acumulación de líquido en el parénquima cerebral, lo que va a ocasionar un aumento del volumen intracraneal. Este aumento va a producir también un aumento de la presión intracraneal y un síndrome que conocemos como síndrome de herniación cerebral. Este síndrome es consecuencia de una de las complicaciones principales de estos tipos de patologías, que es la hipertensión endocraneal. De ella vamos a hablar más adelante, y también del síndrome de herniación cerebral. Cuando hablamos de la etiología del edema cerebral, encontramos tres: un edema vasogénico, un edema citotóxico y un edema hidrostático. El edema vasogénico se caracteriza principalmente porque hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que va a causar la extravasación de proteínas y de sustancias osmóticamente activas, lo que va a producir la acumulación de agua, de líquidos. Eh, Aquí las sustancias que se ven afectadas es la sustancia blanca. La sustancia gris se encuentra conservada en este tipo de edema. Las injurias que son repetidas y que son severas van a causar daños irreversibles en la mielina. Y también el efecto de la masa del edema va a ocasionar una disminución de la presión de perfusión cerebral, ocasionando una isquemia y con ello un edema citotóxico. Dentro de estos tipos de edemas vasogénicos encontramos los tumores cerebrales, encontramos los abscesos cerebrales y encontramos la trombosis venosa cerebral. En la etiología del edema citotóxico tenemos que aquí la barrera hematoencefálica va a estar intacta. Aquí lo que va a pasar es que los astrocitos de las células van a hincharse debido a las injurias. Las injurias, que son recurrentes, van a ocasionar un daño en las bombas iónicas. Y al ocasionar estos daños va a haber muerte celular, lo que va a llevar también consigo una ruptura de la barrera hematoencefálica, produciendo así un edema vasogénico. Aquí las sustancias se ven afectadas las dos, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Dentro de los edemas citotóxicos tenemos el estado isquémico, tenemos la encefalopatía y tenemos el síndrome de Rett. En la etiología del edema hidrostático tenemos que si hay una intervención de esta, se puede ocasionar una atrofia cerebral y una gliosis. Ejemplos de edemas hidrostáticos es la hidrocefalia. En la fisiopatología, bueno, la fisiopatología va a depender del tipo de edema. Comenzamos con el edema vasogénico. En este tipo de edema ya sabemos que hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, lo que va a permitir o va a aumentar la permeabilidad de esta y consigo el escape de fluidos del espacio intravascular al espacio extracelular. Entonces, aquí tenemos los factores transductivos. Aquí llegan a cumplir un favor papel las proteasas liberadas para debilitar esa barrera hematoencefálica, y ahí es cuando pasan las proteínas a la sangre. Se producen los efectos patógenos. Veníamos diciendo que en el edema citotóxico se va a producir una lesión celular. Esta lesión celular va a producir una falla energética, y en esta falla energética las bombas de potasio, de sodio, la ATPasa no van a tener la capacidad de mantener estos gradientes iónicos celulares, por lo que va a haber un flujo anómalo de agua hacia la célula. Y esto es lo que va a cambiar la homeostasia intra y extracelular. Tenemos otro tipo de edema que hace parte de los neurotóxicos, de los citotóxicos, y es el edema neurotóxico. Y bueno, aquí hay altas concentraciones de un tipo de neurotransmisor excitatorio llamado glutamato. Van a haber una sobreproducción de estos neurotransmisores, lo que va a ocasionar que el ATP disminuya, produciendo así una inhibición en la recaptura de los astrocitos, que son las células gliales. Estos van a activar unos receptores, y estos receptores van a abrir o van a permitir la apertura de los canales de sodio, los canales de calcio, de sodio y de potasio. Y esto va a producir un mayor influjo de iones en la neurona, a la neurona. Entonces, ¿qué pasa cuando
se abren los canales de calcio. El calcio va a producir más calcio intracelular y entonces este va a ser responsable de la inhibición de la síntesis de proteínas y de la activación de las señales apoptósicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este va a atravesar las membranas mitocondriales para causar una desregularización enzimática. Y en la fisiopatología del edema hidrostático va a haber un incremento de la presión intravascular, va a haber un flujo anómalo del líquido cefalorraquídeo intraventricular y va a haber la sustancia blanca periventricular, lo que llamamos un ejemplo claro de hidrocefalia. Mencionábamos que si no se interviene este incremento de la presión intravascular y este flujo anómalo del líquido cefalorraquídeo intraventricular, porque este se va a desplazar por las diferentes estructuras, va a ocasionar una atrofia cerebral y también la gliosis. Las manifestaciones clínicas tenemos la compresión ipsilateral de la arteria cerebral anterior pericallosa, hay un deterioro del estado de conciencia y de los movimientos oculares, va a haber una herniación intracraneal que vamos a hablar más adelante de este tipo de complicación, va a haber una postura extensora o flexora bilateral, va a haber una comprensión del nervio oculomotor, va a haber depresión del nivel de conciencia, va a haber dilatación pupilar ipsilateral, va a haber cambios importantes en la presión arterial y frecuencia cardíaca, una miosis pupilar y una ataxia ventilatoria. Antes de hablar de los exámenes diagnósticos, hay que dar un dato importante y es que la presencia de masas, de hematomas, después de un tratamiento puede llevar a que aumente la presión intracraneal, lo que ocasiona el desplazamiento de estas estructuras. Por día se producen 500 ml de líquido cefalorraquídeo, aproximadamente 20 ml por hora, y la mayoría de los problemas que tienen que ver con el líquido cefalorraquídeo están relacionados más que todo con el tema de la reabsorción y muy rara vez se debe a que hay una sobreproducción de este. Normalmente es porque hay problemas en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, pasando a los exámenes diagnósticos, en primera instancia llega un paciente neurológico y el examen que se lleva a cabo de una vez es una tomografía de cráneo. TAC. ¿Por qué? Porque son muy útiles a la hora de diferenciar los edemas pasogénicos de los citotóxicos, porque también pueden diferenciar cuando un edema es focal y cuando un edema es difuso. Puede también identificar o indicar fácilmente una señal hipodensa normal. También puede ayudarnos a ver si hay una pérdida en la relación de las sustancias blanca-gris y también de diferenciar el núcleo lenticular, los surcos de la corteza cerebral, si hay compresión en las cisternas supracnideas. Entonces, por eso, de los exámenes diagnósticos, en primera instancia se utiliza la tomografía de cráneo. Dependiendo del tipo de edema, así van a ser los resultados en TAC. Por ejemplo, en el edema vasogénico va a haber obviamente una densidad de la sustancia blanca. Aquí llamamos un término de hoja de palma, que va a ser como referencia al espesor de la sustancia gris. Por ejemplo, en el edema citotóxico, aquí el efecto va a ser de una masa difusa, va a haber hipodensidad difusa también en ambos hemisferios cerebrales y también hay un compromiso de la sustancia gris subcortical. Cuando hablamos de la resonancia magnética, encontramos resonancia magnética de difusión pesada y resonancia magnética de espectroscopia de protones. Una ayuda a diferenciar entre los tipos de edema con base en su coeficiente de difusión aparente y la otra ayuda a monitorear las variables metabólicas. Este estudio mide las concentraciones de N-acetil-asparato. Bueno, empezamos con el tratamiento médico quirúrgico. Listo, a todo paciente que llega al servicio de urgencias con edema cerebral se tienen que realizarle las siguientes indicaciones. En primer lugar, se va a hacer el ABCD de la reanimación, cualquier paciente que esté traumatizado.
Va a haber un manejo de la vía aérea utilizando las cánulas orofaringeas en pacientes que estén alertas. Cabe recalcar que en pacientes que no están alertas puede aumentar la posibilidad de inducir el vómito, también puede aumentar la broncoaspiración y la distensión gástrica. Administrar oxígeno al paciente en la mayor concentración posible hasta lograr una saturación de oxígeno del 95%. La intubación orotraqueal es indispensable en pacientes que han tenido una puntuación menor a 8 en la escala de coma de Glasgow, o también en pacientes con la pérdida de reflejos protectores de la vía aérea. También se recomienda que en pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave sean intubados por vía orotraqueal utilizando una secuencia de intubación rápida que incluye el medicamento inductor y también que incluya el relajante neuromuscular. Cuando hay un daño neurológico, a todos los pacientes se les tiene que hacer la escala de coma de Glasgow. La reanimación debe mantenerse hasta recuperar cifras de presión arterial aceptables. Aquí tiene que ver ya la presión arterial media, que no sea menor de 80 milímetros de mercurio. También recuperar los pulsos, mantener saturación de oxígeno del 92% al 96% y una normoventilación en el que la presión parcial de dióxido de carbono esté entre 35 y 40 milímetros de mercurio, que la presión de oxígeno sea mayor a 90, que la presión parcial de dióxido de carbono exhalado esté entre 30 a 40 milímetros de mercurio, evitando así la hipoventilación, como la hipercapnia, vasodilatación cerebral, aumento de la presión intracraneal y también evitando la hiperventilación porque hay riesgo de isquemia por vasoconstricción cerebral y porque hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral en las primeras horas de evolución de una lesión cerebral. El tratamiento de primera línea, listo. Estos son los tratamientos principales que se le hacen al paciente, los de primera instancia cuando hay una lesión cerebral o un daño cerebral. La osmoterapia. ¿En qué nos ayuda la osmoterapia? Reduciendo la presión intracraneal, ayuda a restaurar la permeabilidad vascular, también ayuda a la desviación de los fluidos, ayuda a aumentar la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, también ocasiona vasoconstricción para así disminuir la presión intracraneal y genera un gradiente osmótico donde de 5 a 10 milimoles por kilogramos van a ser el tratamiento efectivo para, para, para este caso. También disminuye los hematocritos y el sodio y también ayuda a la disminución del líquido cefalorraquídeo, principalmente el que es producido extracoroideo, de la parte extracoroidea, ya que aquí este tipo produce más o menos el 40% del líquido cefalorraquídeo. En este tipo de tratamiento se utilizan las soluciones salinas hipertónicas desde el 2% al 23% y también se utiliza el mannitol al 20%. La utilización de estas soluciones va a depender de las patologías del paciente y del nivel de sodio sérico que es. Tenemos el drenaje ventricular, tenemos los corticosteroides. En primera instancia necesitamos un catéter ventricular para realizar el monitoreo de la presión intracraneal. Luego se van a drenar de 3 a 5 ml con la cámara cuentagotas. Luego de esto la altura tiene que ser menor menor o igual a 10 centímetros y pues tiene que ser sobre el conducto auditivo externo, que es el principal lugar. Y se debe utilizar el catéter ventricular para medir la presión intracraneal, como lo pudimos ver y evidenciar en el video. Con respecto a los corticosteroides, bueno, los corticosteroides se utilizan principalmente para el tratamiento de la hipertensión endocraniana. Ayudan también a disminuir la presión intracraniana y ayudan a la permeabilidad vascular.
Los tratamientos de segunda línea son la hiperventilación y oxigenación, los barbitúricos, la hipotermia y craneectomía descomprensiva. Listo, entramos a lo que es el monitoreo de la piel. Si prestaron atención al video, se dieron cuenta que para monitorear la presión intracraneal se utilizaba un catéter ventricular. Al introducir este catéter ventricular, como su nombre lo dice, en la parte ventricular, con ello se monitoreaba la presión intracraneal. Entonces, permite el diagnóstico de la hipertensión intracraneal. También es una técnica invasiva. Hay riesgos de sangrado y también hay riesgos de infección. Se tiene que realizar en una unidad de cuidados intensivos. Los valores normales tienen que ser menores de 10 a 15 milímetros de mercurio y no puede ser mayor a 20 milímetros de mercurio porque ya incrementa la posibilidad de una mortalidad. Ya el catéter intracerebral es el mismo catéter ventricular, permite la monitorización de la presión intracraneana, siendo al mismo tiempo una opción terapéutica en casos de hipertensión intracraneana, hidrocefalias y hemorragias intraventriculares al permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Si vieron en el video, el líquido cefalorraquídeo iba saliendo y llegaba, con las diferencias de presiones llegaba al uretrol. La ventriculostomía es una alternativa para la terapia paliativa de los síntomas de la hidrocefalia obstructiva atribuida a la presencia de metástasis en el sistema nervioso central. Tiene unas ventajas y es que informa de los periodos de hipertensión endocraniana subclínicos que comúnmente preceden los cuadros de deterioro neurológico. También en el salón de operaciones nos guía en la colocación del paciente y el manejo anestésico. Facilita el cuidado postoperatorio de los pacientes neuroquirúrgicos y asociado a otros métodos de neuromonitoreo, ayuda a la identificación de complicaciones de manejo clínico o el vasoespasmo, permite evaluar el resultado de los diferentes métodos terapéuticos, posibilita la estimulación del estado del encéfalo, aun cuando diferentes métodos terapéuticos bloquean las respuestas del paciente. Ayuda también en la toma de decisiones quirúrgicas en entidades cuyo curso clínico es muy variable. Permite la evacuación del líquido cefalorraquídeo y facilita el diagnóstico de muerte cerebral. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las complicaciones, pues estas van a depender también de qué tipo de edema tenga el paciente, de qué edema cerebral va a tener el paciente. Entonces, decimos que pues una de las relaciones que más se puede encontrar son las alteraciones de la conciencia. En casos graves se puede provocar el coma del paciente o incluso su muerte. Si se comprimen los núcleos encargados de mantener el ritmo cardíaco y la respiración. Esto puede ser uno de los causantes de estas. En algunos casos, pues se puede llegar a generar una herniación del cerebro o una pérdida permanente de las funciones relevantes. Además de estos síntomas, la presencia de edema cerebral puede conllevar el deceso o la aparición de algunos tipos de discapacidad físicas, psíquicas o sensoriales, pudiendo alterar una gran medida el funcionamiento habitual de la persona, sea de forma temporal o permanente. El uso de las soluciones de Ringer, del lactato del Ringer, no se recomienda, pues su baja osmolaridad también están contraindicadas. También las soluciones glucosadas, así también pues como los coloides. Estos favorecen o agravan el edema cerebral, promueven la síntesis de neurotóxicos, lo cual van a provocar acidosis tisular local, lo cual tienen gran riesgo de originar vasodilatación cerebral, aumento del volumen sanguíneo a nivel del cerebro y por ende van a incrementar la presión intracraneal.
Bueno, también es importante en estas complicaciones detallar sobre la hipertensión intracraniana, que es pues una de las más comunes, y primero hay que definir qué es la presión intracraneal. Esta es aquella presión medida en el interior de la cavidad craneal, que es el resultado de la interacción entre el cráneo y el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Podemos encontrar unos tipos de alteraciones de la presión intracraneal, como es la hipertensión endocraneal. Este se produce en el momento en que la presión intracraneal supera los mecanismos reguladores y fisiológicos del cerebro. En cambio, la herniación cerebral es el aumento de un compartimiento craneal a otro, consecuencia de una expansión de la presión intracraneal. Existen pues unos tipos de hernias, las cuales pues vamos a identificar en la imagen, que a nivel superior vamos a encontrar en el número 1 una herniación subfarcina, en el 2 una transtectorial central, en el número 3 una lateral o uncal, y en el número 4 pues ya aquí vamos a encontrar la amigdalina. Se dice que aparece como resultado de las alteraciones, como pues le venía diciendo, en cualquiera de los elementos que alberga la bóveda craneal, siendo múltiples las causas y los mecanismos que pueden desencadenar pues este síndrome, no solamente el edema cerebral. Bueno, entonces pues encontraremos un cuadro que explica pues ampliamente las manifestaciones clínicas, y estas van a depender pues del tipo, donde vamos a encontrar la sulfalcina o del cíngulo, la central tentorial, la transtentorial lateral o uncal, la tonsilar, que también es la llamada amígdalas cerebelosas, y la transcalvaria o externa. Bueno, ahora seguimos con los cuidados de enfermería pues a nivel general. Decimos que las intervenciones de enfermería son muy necesarias para asegurar la perfusión cerebral en los pacientes pues con edema cerebral, con el objetivo de prevenir la hipertensión intracraneana y pues otras gravedades que se presentan en el edema cerebral. También es importante realizar actividades como la monitorización de la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral como parte de la atención basada en el protocolo de pacientes que están en riesgo de presión intracraneana elevada, en función de características clínicas o características pues, de imagenología. También es importante el transductor de presión arterial invasivo, debe mantenerse en el punto más alto para reflejar la presión de perfusión cerebral real. También se debe, pues la posición de la cabeza se debe mantener entre 15 a 30 grados de inclinación en pacientes hemodinámicamente estables, en línea media, evitando la rotación y la flexoextensión del cuello, pues estas medidas mejoran el retorno venoso a través de las venas yugulares. También es importante utilizar y tener pues muy en cuenta las soluciones que se deben utilizar en estos casos, que son las isotónicas como la solución salina normal. Tanto la dopamina como la adrenalina pues no son aconsejables como primera alternativa, pues estas aumentan en forma simultánea el flujo sanguíneo y el consumo del oxígeno. También se debe llevar un control del horario, también un monitoreo y control de los signos vitales, ya sea por el oxímetro de pulso, los electrocardiogramas, la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, la tensión arterial.
Esto es para optimizar el aporte de oxígeno cerebral que es necesario. Bueno, para optimizar el aporte de oxígeno cerebral es necesario mantener niveles de hemoglobina mayor o igual a 10 gramos por decilitro, mantener la saturación de oxígeno mayor o igual a 95%, el control de la glucemia, hiperglucemia, aumenta el daño neuronal en condiciones de isquemia. Se recomienda evitar las glucemias mayores de 180 miligramos por decilitros. Se debe tener un control estricto pues, de esto. El control de la natremia y la hiponatremia incrementa el contenido de agua cerebral y con ello pues va a aumentar la presión intracraneal. Se recomienda evitar la hiponatremia manteniendo una natremia de 140 a 155 miliequivalentes por litro. Se debe monitorizar los electrolitos, los plasmas, la glucosa y entre otros. Se recomienda no usar metamizol en bolo por el riesgo de hipotensión pues, en estos pacientes. La profilaxis anticonvulsiva, la presencia de convulsiones puede dificultar la evolución neurológica, agravar la patología de estos pacientes y ser el evento precisamente que conduce a una hernia cerebral. La profilaxis anticonvulsiva pues, debe realizarse durante 7 días con un propósito de prevenir convulsiones tempranas en estos pacientes. Entre las opciones están la fenitoína y el ácido valproico. También es importante vigilar la aparición temprana de alteraciones cerebrales en estos pacientes. Bueno, es importante resaltar que una de las complicaciones comunes a los pacientes de edema cerebral pues es la hipertensión intracraneal. Entonces hay que realizar unas actividades para disminuir o estabilizar al paciente con la hipertensión intracraneal. Entre estas están tanto la agitación psicomotora como el dolor son capaces de generar hipertensión intracraneal, por lo que deben ser mejoradas desde la etapa inicial de esto. Es importante y se recomienda el uso de opiáceos para el control del dolor en pacientes pues, en estado crítico, monitorización de la hipertensión intracraneana y presión de perfusión cerebral, como les estuve explicando, con el monitoreo de la presión intracraneal. Está contraindicado el uso rutinario de altas dosis de corticosteroides para el manejo de la hipertensión intracraneana. Los fármacos indicados para disminuir el aumento de la presión intracraneana, pues la laringoscopia y la intubación. En estos medicamentos se encontrará la lidocaína, la inotumitado, bloqueo neuromuscular, aplicar medicación de acuerdo a la prescripción por el médico. Una de las terapias médicas pues, que han mostrado ser efectivas para la disminución de la presión intracraneana es la infusión con soluciones hiperosmolares. O sea, las soluciones o terapias, tanto la solución salina
como el monitor al 20%, pues que pueden ser utilizados como terapia. La terapia hiperosmolar en hipertensión intracraniana se basa en el arrastre osmótico del agua desde el intracelular hasta el intravascular, provocando así una disminución del edema. La solución salina hipertónica, esta actúa como un expansor del volumen y se ha demostrado que es un método eficaz para reducir la presión intracraneal, incluso pues en pacientes que no respondieron pues a ningún tratamiento ni monitoreo como tal. La solución hipertónica pues al 7.5% deberá ser administrada a través de un acceso venoso central y es importante y se recomienda la administración de altas dosis de barbitúricos para controlar la presión intracraneal. Bueno, entonces pues no siendo más, terminamos pues con el tema como tal de edema cerebral. Muchísimas gracias. Aquí encontrarán la bibliografía de toda la información dada. Gracias.